Para este taller tenemos el privilegio de contar con un reconocido profesional, el doctor Javier Maximiliano Vera Zúñiga, doctor en Ingeniería de Sistemas Complejos por la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile y profesor investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su formación combina las ciencias computacionales, la modelación matemática y la inteligencia artificial aplicada a análisis de datos complejos y a la optimización de sistemas. Posee amplia experiencia en el desarrollo de modelos basados en Python, aprendizaje automático y ciencias de redes, aplicados al estudio de dinámicas complejas y procesos de toma de decisiones automatizados. Desde un enfoque interdisciplinario, el doctor Vera orienta su trabajo hacia la aplicación de la inteligencia artificial, el machine learning, para la gestión eficiente de sistemas, incluyendo la optimización operativa, el modelamiento predictivo y el análisis de comportamiento en entornos dinámicos. Su trayectoria y producción científica reflejan una sólida base de programación, análisis de datos y simulación computacional, conocimientos claves para el diseño de soluciones inteligentes aplicadas a la gestión de flota minera integrado analítica avanzada y automatización para mejorar el rendimiento, la seguridad y la sostenibilidad en las operaciones mineras. Démosle un cordial bienvenida al doctor Javier Maximiliano Vera Zúñiga. Hola, ¿cómo están? Les agradezco mucho la presentación, así que estoy bien contento de tener este espacio para que podamos conversar. Desde ya les cuento que cualquier duda que tengan, cualquier comentario, simplemente lo digan, pueden levantar la mano también, y también a través del chat, voy a estar pendiente, porque se van a dar cuenta que la forma en que se trabaja habitualmente con análisis de datos, en cualquier área. En particular vamos a mirar algunas cosas sencillas sobre minería, pero siempre las cosas son prácticas. Siempre hay que eh, ponerse a trabajar con datos y con ciertas herramientas. Las herramientas que les voy a mostrar hoy día de manera muy breve son gratuitas. Y el hecho de que sean gratuitas no significa que no sean poderosas o que no permita que ustedes puedan hacer cosas interesantes, sino que son, digamos, una puerta o de entrada a muchísimas aplicaciones interesantes y aplicadas en múltiples áreas. Y vamos a mirar algunas cositas de datos, algo de Python y algo de inteligencia artificial en lo que alcance esta hora, pensando también quiero mostrar cómo sería como una especie de clase de este curso que ya hemos dictado. No sé también, y ustedes me pueden ir contando, pueden decirlo, pueden decir a través del chat cuáles son todas las formaciones que tienen ustedes. Quizás muchos de ustedes han escuchado o conocen algo de Python, o quizás saben harto, eh, o quizás nada, pero no importa. Si no saben nada, quizás pueden ver el tipo de cosas, la manera de pensar, y eso a mí es lo que me importa. Voy a proyectar mi pantalla. Fíjense que esta plataforma que les voy a mostrar, esta es como una clase que se hizo en la versión pasada. No voy a hacer todos los detalles de esto, pero sí les quiero mostrar que esta plataforma se llama Google Colab y Google Colab es, lo voy a escribir acá en el chat, por si no lo han escuchado hablar. Google Colab es una plataforma de Google que ustedes pueden acceder con un correo Gmail que tiene una gran parte gratuita donde ustedes pueden programar en Python. También tiene una parte pagada, o sea, ustedes pueden pagar por tener acceso a computadores más grandes, porque todo esto que ustedes les voy a mostrar en este momento, en esta clase cortita, estos cálculos se hacen en la nube. Entonces ustedes tienen acceso a una parte gratuita, pero si necesitan una parte pagada, se puede pagar, y se puede pagar computadores muy grandes. Entonces, lo interesante de esto es que si ustedes aprenden a usar esta herramienta que es gratuita y les parece que a través de esta herramienta pueden resolver problemas reales a gran escala, entonces podrían con eso pagar este espacio en la nube, que no es tan caro tampoco, donde podrían hacer grandes modelos de inteligencia artificial. Y esa es una forma en que se trabaja habitualmente, o sea, uno siempre parte con prototipos pequeños, ya sea en capas gratuitas
de estas nubes o en computadores locales, uno prueba y después lo va escalando. Ese escalamiento es clásico en la industria, bueno, también en investigación, que lo que uno quiere es que el diseño que uno hace inicialmente pueda crecer con el tiempo sin hacer otro diseño, sino que uno piense que las cosas pueden ir creciendo, que es lo habitual. Uno en general tiene cada vez más datos, los cálculos se van haciendo más grandes y qué sé yo, entonces uno quiere sistemas que escalen fácil y que eso no nos cause problemas y que tampoco nos aumente mucho los costos. Eso todo se puede pensar desde el principio, pero la típica forma de que uno ingresa a este mundo es probando en estas plataformas gratuitas como por ejemplo Google Colab. No sé si habían escuchado hablar de esta y simplemente ponen Google Colab. Entonces Google Colab, ¿qué es un Colab? Hay una cosa anterior a los Google Colab que se llaman Jupyter Notebooks. Voy a ponerlo también en el... Se me perdió el chat. Acá está. Se llaman Jupyter Notebooks. Entonces, si ustedes los buscan, ¿qué son? Son una plataforma para programar en Python, que es un lenguaje de programación extensamente usado en análisis de datos. Y estos Jupyter Notebooks son una pestaña que se abre en su navegador. Cuando ustedes abren estos Jupyter Notebooks, están programando en su propio computador. Entonces lo que ofrece Google en el fondo es como nosotros les proporcionamos nuestras propias plataformas para programar, solo que es en la nube. Eso también obviamente es un negocio porque a uno le gusta eso y termina pagando y está bien. También hay otra plataforma que yo recomiendo mucho, que es de Amazon, o sea, de Amazon Web Services, o sea, AWS, que se llama SageMaker, también lo puse en el chat, que es la versión de Amazon de Colab. Y uno puede programar en estos Jupyter Notebooks también en la nube y de una manera bastante amigable. Entonces, como puntos de partida, lo que sí, SageMaker es más limitada a la parte gratuita. Pero si tienen la oportunidad de pagar a nivel de prototipo, que quizás cuesta lo que cuesta quizás una suscripción de ChatGPT, no es tanto tampoco, pero son buenos puntos de partida para empezar en análisis de datos en Python. O sea, ¿qué recomiendo yo? Y eso, bueno, se vería en una clase de esta certificación, pero que instalaran Python en sus computadoras, que pudieran usar Jupyter Notebooks, que también jugaran, como lo vamos a hacer hoy día, empezaran a probar Google Colab, y si pueden y tienen acceso, yo recomiendo mucho que se hagan una cuenta de Amazon y usen SageMaker con el cuidado, sí, de que la cuenta no les salga muy grande, porque hay que tener cuidado cuando uno usa AWS por eso. Pero si está la posibilidad, ver ahí cuál es la que a ustedes más les guste. También eso depende, y lo último que voy a decir con respecto a esto, de la nube o de la capacidad computacional que se use donde ustedes trabajen. O sea, en muchos lugares se ocupa la nube de Google. Entonces es natural usar Google Colab. En otros lados se ocupa la nube de Amazon. Entonces es natural usar SageMaker. También se ocupa la nube de Microsoft, que se llama el sistema de Microsoft, se llama Azure. Entonces ustedes tienen que como que adecuarse a las nubes de donde se trabajen. Si ustedes pudieran elegir, yo les recomiendo que las prueben un poco todas en las capas gratuitas y que vean la que les parezca más amigable. Si no pueden elegir, bueno, tienen que adaptarse. Pero los fundamentos de la programación van a ser los mismos. Solo va a cambiar como la manera de acceder a estos nodos. Ya, me detienen, cualquier cosa me preguntan. Yo me entusiasmo harto con estas cosas porque en realidad yo me he dedicado muchos años a este análisis de datos en diferentes áreas. Y lo que sí me gusta pensar siempre es que el análisis de datos a través de lenguajes de programación es de alguna forma una cosa siempre práctica. Siempre uno está lidiando con problemas reales, con cómo hacemos las cosas. También uno siempre está lidiando con conversar con personas de otras disciplinas. O sea, si ustedes quieren integrar
computación en sus trabajos o ustedes quieren integrarse a la computación, siempre uno tiene que conversar, colaborar con personas de disciplinas diferentes. O sea, eso siempre toca. Toca conversar, toca ver qué podemos automatizar, qué cosas no. Entonces, es bien interesante en ese sentido también. No es que uno se vuelve como que uno va a trabajar como una especie de torre aislado de todo el mundo resolviendo los problemas computacionales. Así nunca funcionan las cosas. Lo que funciona es a pequeña escala y a gran escala, siempre funciona donde las personas colaboran eh, y donde se conversa, donde se ve bien cuáles son los modelos, donde se generan buenos datos y qué sé yo. Entonces, yendo al grano, un concepto que es bien fundamental en la inteligencia artificial actual, aquí vamos a hacer una pasada un poco más rápida, solamente como una forma de motivarlos a esto, son las redes neuronales artificiales. Una cosa que cruza muchas de los sistemas de inteligencia artificial que están en boga hoy en día. O sea, cuando uno piensa, por ejemplo, en ChatGPT o en cualquier cosa de inteligencia artificial generativa, cualquier cosa, por ejemplo, de generación de imágenes, detección en imágenes, detección en tiempo real, o sea, tanta infinidad de cosas de inteligencia artificial que tenemos hoy en día. En general lo que hay es algún tipo de red neuronal. Y las redes neuronales no son más que una forma, un modelo matemático que imita cómo funcionan las neuronas del cerebro humano. Y lo que quizás puede sorprender, no sé si saben este detalle, pero estos modelos no son actuales. Las redes neuronales, si no me equivoco, vienen al menos de los años 40, 1940. Son modelos matemáticos bastante antiguos que por mucho tiempo fueron estudiados desde puntos de vista más ligados a las matemáticas, a la biología, como efectivamente como modelos del cerebro humano. Pero quizás por ahí, por fines de los 90, principios o en la década de los 90, se empezó a ocupar en modelos de inteligencia artificial o de machine learning, que es el otro concepto que es bien fuerte. Hoy en día siempre se habla solo de inteligencia artificial, pero lo que quizás se hablaba hace algún tiempo era de machine learning o de aprendizaje de máquina. Entonces en ese momento se usaba para eso, pero las redes neuronales eh, consumen muchísimo capacidad computacional, entonces se mantenían pequeñas. ¿Qué provocaba esto? Que no tuvieran un impacto muy grande, pero últimamente, y eso es algo que también tienen que conocer, o quizás han escuchado hablar, por ejemplo, de esto de la guerra de los chips y qué sé yo, entre Estados Unidos y China. ¿Qué nos importa a nosotros de todo eso? Es que hoy en día los chips, está de fondo en los computadores que se ocupan para entrenar modelos de inteligencia artificial, son muy poderosos. Y como son muy poderosos, podemos tener redes neuronales muy grandes. Y como podemos tener redes neuronales muy grandes, podemos hacer cosas súper increíbles como las que están hoy en día en boga. Entonces, no solamente lo que ha mejorado es los modelos matemáticos o la capacidad o la forma de programar o el uso de ciertas herramientas, sino que es que los computadores actualmente son infinitamente más poderosos, al menos los que están a disposición de un público bastante más amplio que antes. Los computadores son mucho más poderosos. Entonces se juntan todas estas cosas. Y eso hay que sumarle también el hecho de tener datos. Entonces se conjugan todas estas cosas y surgen estos modelos súper interesantes. Entonces las redes neuronales son modelos de el lenguaje, o sea, del cerebro humano. Y aprovecho además de decirles que así se ve un notebook. Fíjense que un notebook tiene celdas de código, código en un lenguaje de programación, en este caso en Python, y tiene celdas de texto como estas. Fíjense que se ven un poco así, se ven un poco raras, porque cuando uno escribe en estos notebooks, los escribe en un formato, que también lo voy a poner en el chat, que se llama Markdown, que lo que hace es nosotros ponemos ciertos símbolos, y esos símbolos, cuando uno como que lo compila de alguna forma,
Eso hace que se vea de una cierta forma. No es que nosotros aquí apretemos un botoncito, queremos la letra en negrita, sino que tenemos que poner como unos símbolos que, por ejemplo, en este caso son esos. Si los queremos en cursiva, tenemos que poner solo un asterisco y así sucesivamente. Entonces, eso es muy de lenguaje de programación, que uno pone ciertos símbolos, uno ejecuta y pasa algo. Incluso uno lo tiene que hacer con el texto, pero son cosas bastante simples, ¿eh? No es algo raro. Pero lo que sí es importante es que hay celdas de texto como esta que me permiten a mí poner contenido, como si fuera un PPT, y otras celdas, por ejemplo, esta también es de texto, y otras celdas que son de código, como esta, por ejemplo. Antes de ejecutar la celda, porque fíjense que así se ve una celda de código de Python. Ya les explicaré más detalles de eso, de cómo se arma este código. Fíjense que aquí tiene un botoncito como de play. Si yo aprieto ahí, lo que estoy haciendo es ejecutar esa celda que se está ejecutando en la nube. Entonces, así funciona la programación en Python y así se ve un programa de Python. No sé si conocen, quizás me lo pueden decir como quieran, pero así se ve. Quizás de primera vista, si que nunca han visto un lenguaje, un código de programa de computador, un poco raro, que son esas cosas, esas letras, esas instrucciones. Pero lo que hay detrás aquí es, podemos decir que programar es algo así como matemáticas aplicadas. Entonces, si ustedes vienen desde rubros ligados a la ingeniería, a la minería, ese pensamiento a veces se llama pensamiento computacional o esa manera de resolver problemas, lo que uno hace en un lenguaje de programación es simplemente formalizarla. Formalizarla con ciertas instrucciones que al principio son un poco raras, pero ¿qué es lo que pasa después? Como cualquier juego, es como aprender ajedrez. Uno al principio está, oye, ¿cuáles son las reglas? ¿Cómo se mueve un peón? ¿Cómo se mueve un caballo? No sé. Pero después cuando uno aprende las reglas, uno aprende a jugar y cada vez cosas más complejas y más complejas y más complejas. Entonces esto va muy de a poco. Y esto también es muy como aprender un idioma. Uno tiene que estar siempre practicando, practicando. Y además la manera más divertida y quizás más efectiva de aprender es cuando uno tiene problemas lo más cercanos a un problema real y problemas que a uno lo motiven. Eso es fundamental. O sea, si uno tiene unos datos, quiere hacer unos cálculos, no sabe nada cómo se hace, bueno, empieza a preguntar a quizás algún modelo de lenguaje o ver videos de YouTube o empieza a ver, empieza a jugar, empiezan a aparecer cosas y aprender y aprender y aprender. Y al tiempo, quizá en un orden razonable de tiempo, quizás en algunos meses, uno se vuelve como especialista en analizar sus propios datos. Y lo que también es fundamental en esto es que no hay un Python para minería, no hay un Python para biólogos. Es siempre el mismo lenguaje. Entonces, si ustedes se vuelven especialistas en las aplicaciones en su área de trabajo, eso les da una flexibilidad muy grande porque eso les permite moverse hacia otras áreas. O sea, si ustedes se vuelven, no sé, especialistas en ruteo de camiones a través de análisis de redes, esas maneras de pensar las podrían aplicar en otra área de su propio trabajo. O sea, si después quieren trabajar en otro problema también dentro de la minería, es el mismo lenguaje. O si quieren en otra industria también. O sea, los lenguajes de programación son simples agnósticos de lo que nosotros queremos hacer con ellos. No están diseñados para. Sí, adelante, César. César, ¿estás levantando la mano? Adelante. ¿No? Bueno, cualquier cosa me interrumpen y ya. Ya, entonces, perdón, yendo muchísimo más en la práctica, ¿qué es lo que hace esta celda antes de explicar los detalles? Vamos a crear datos simulados. Eso es muy de curso de quizás universitario, de análisis de datos, en donde nosotros para aprender a analizar datos reales, primero vamos a datos simulados. ¿Y dónde los creamos? Usando un lenguaje de programación, en este caso Python. Entonces, les voy a mostrar, voy a ejecutar la celda. Fíjense que yo aprieto aquí
como que se ejecute la celda y esto va como a pensar un ratito y ahí sale al ladito como un check en verdecito y eso es, oye, esto ya se ejecutó. ¿Qué es lo que ocurrió ahora? Generamos unos datos. ¿Qué generamos? Generamos algo así como un Excel que tiene 1500 filas. Aquí está, 1500 filas y 7 columnas. No sé por qué se generaron esa raya, no importa. Eh, Tiene 1500 filas y lo que tiene son 7 columnas. Entonces nosotros inventamos que tenemos un tipo de equipo, cargador frontal, pala, camión, qué sé yo, hay varios. Un, un operador, que es un nombre inventado, Lucía, Carlos, qué sé yo, pusimos algunos nombres. Una distancia que recorre este equipo, el tiempo, el turno, el clima y la eficiencia. Fíjense que esto evidentemente estamos simulando datos, pero ustedes me podrían decir, oye, los datos reales quizás no son 1500 filas, son 20.000. No importa, es la misma programación. Quizás los datos reales no tienen 7 columnas, tienen 50 columnas. No importa. No importa en el sentido de que los mismos procedimientos que vamos a hacer acá nos van a servir para los datos como reales, entre comillas. Y además, como una primera aproximación, siempre conviene partir en pequeño. Y esa es la filosofía en general del análisis de datos y de muchas áreas de la computación. O sea, uno siempre piensa en esa idea como de prototipo. Partamos en chiquitito, probemos, estamos haciendo las cosas bien, estamos pensando bien y después lo escalamos y lo escalamos. Esa es como también una filosofía que está en todo el mundo de la innovación, siempre se parte de prototipos. Entonces, este código, quizás no tenemos el tiempo como para explicar mucho cómo funciona, pero sí, un típico programa de Python siempre tiene como al principio tiene unas librerías que uno importa. ¿Qué son las librerías en este caso? Son personas humanas que hacen funcionalidades que sirven para cierta área. Por ejemplo, hay librerías para el análisis de datos tipo Excel. Y hay gente que crea un montón de funcionalidades dentro de Python y las empaqueta en una librería que, por ejemplo, una bien famosa se llama Pandas. Una librería que yo les recomiendo mucho, librería de análisis de datos, lo voy a poner en el chat, que se llama Pandas. Es una librería que de verdad yo les recomiendo usarla. Es interesante, permite un montón de usos, pueden trabajar con muchísimos datos. Hay otras librerías que quizás están adaptadas cuando ya el volumen de datos es gigantesco, pero como un punto de partida al análisis de datos, conocer pandas es bien importante. Y además, de alguna forma, como que todo lo que se puede hacer en Excel, que evidentemente es harto, mucho de ello se puede hacer dentro de pandas. Entonces ustedes me podrían decir, ¿y por qué vamos a hacer las mismas cosas de Excel en Python? Y es porque a veces lo que uno quiere no es tanto trabajar el Excel, sino que uno usa el Excel como su fuente de datos. Y lo que quiere son otro tipo de cálculos, como cosas como de inteligencia artificial. Entonces a veces uno tiene que hacer un mix, o sea, tener los datos en un Excel o en un archivo parecido, procesarlo, después pasarlo a Python y ahí empezar a hacer cosas quizás un poco más, no tan enfocadas en el rol de Excel, que es otro, no es como hacer inteligencia artificial, aunque quizás ya está en eso y quizás en un tiempo más muchas de las cosas se van a poder hacer dentro de Excel. Pero bueno, mucho del Excel se puede hacer en Python a través de una librería tipo Pandas. Entonces, en esta primera celda hemos creado estos datos. Un concepto que es bien y que cruza Python y otro lenguaje de programación que hemos visto en esta certificación, que es el lenguaje R. Es el concepto de data frame, porque cuando uno crea estos Excel dentro de Python, se llaman data frame y en R también. Entonces también se los voy a dejar, les estoy dejando hartas cositas en el chat para que las vayan quizás mirando en este mismo momento. O sea, hay otro lenguaje de programación que es orientado.
quizás mucho más a la estadística y al análisis de datos, que se llama R. Python quizás es mucho más multipropósito. Yo, recomendación, aprendan ambos, porque a veces aprender dos lenguajes de programación, bueno, permite que ustedes decidan cuál les parece más interesante, más fácil a veces, y también, bueno, el mundo ideal es integrar ambos lenguajes. Después, cuando ustedes entran realmente al análisis de datos, empiezan a aparecer otros lenguajes. Por ejemplo, una cosa clásica es usar lenguajes tipo SQL. Muchas bases de datos están en SQL. ¿Qué ocurre muchas veces? Uno accede a esos datos a través de este lenguaje como consultas. Dame todas las columnas que cumplen ciertas condiciones, con ciertas filas. Colecta esa información y luego yo entreno modelos de inteligencia artificial usando, por ejemplo, Python. Esa es como una ruta clásica. Se voy a anotar algunas cositas. Un concepto es que voy a ponerlo entre comillas, de alguna forma, Excels en Python y también en R se llaman data frames. Te los dejo porque es como pueden buscar eso en este preciso momento. ¿Sí? Otro lenguaje eh, que es solamente para extraer información se llama SQL. Entonces ya tenemos nuestros datos. Entonces piensen que acá pusimos unas ciertas condiciones. Por ejemplo, tenemos tres clases, eh, alta, media y baja. Fíjense que tenemos una eficiencia, alta, media o baja. Entonces hemos creado, estos son datos simulados, con ciertas condiciones, datos que son altos, medios y bajos. Entonces, por ejemplo, si la velocidad es mayor a 9 kilómetros por hora, decimos, oye, la eficiencia es alta. Si está entre 6 y 9, la eficiencia es como media, y en otro caso es baja. Y esto no es más, no vale la pena explicarlo en este momento, con un poco de lógica. Ah, son ustedes los que pueden hacer rayas. Bueno, si quieren mostrarme algo, me dicen nomás. Es que todas estas cosas avanzan un montón y cosas que yo desconozco. Entonces, eso, o sea, aquí ustedes podrían cambiar estas condiciones y crear otro tipo de datos. Entonces, ¿qué hemos creado de alguna forma? Tres clases. La clase en torno a la eficiencia, 500 datos de alta, 500 datos de media, 500 datos de baja. ¿Y cuál es nuestra idea conceptual aquí? Es que queremos ver si somos capaces de predecir si de alguna forma la eficiencia de un equipo en base a toda la otra información que tenemos sobre los equipos. Por ejemplo, el tipo de cargador, la distancia, el tiempo, el turno, qué sé yo. Y esa filosofía es muy de inteligencia artificial y de análisis de datos y también de machine learning. O sea, ¿qué significa? Que nosotros tomamos en general la última columna de un montón de datos que nosotros sabemos su etiqueta, en este caso es alta, media o baja, y queremos crear un sistema computacional que sea capaz de predecir la etiqueta para nuevas observaciones. ¿Qué significa eso? Yo recibo datos en donde solo tenemos datos sobre, por ejemplo, las primeras 6 columnas, pero no sabemos su eficiencia y somos capaces de predecirla computacionalmente con un error pequeño. Esa filosofía de pensar así, de que nosotros tenemos datos etiquetados y queremos predecir esa etiqueta para nuevos datos, es lo que en el mundo del machine learning se llama aprendizaje supervisado, que es como un aprendizaje súper clásico y que lo pueden ver quizás en cualquier curso de aprendizaje automático, machine learning o de inteligencia artificial, porque en general mucha de la inteligencia artificial ocupa conceptos que son quizás un poquito más antiguos, que son estos conceptos de los tipos de aprendizaje. Y hay un montón de tipos de aprendizaje, ¿eh? O sea, nosotros nos hemos acostumbrado con las cosas actuales en pensar solo que hay como no, como esta generación, o sea, estos sistemas generativos, pero hay muchos tipos de aprendizaje.
Y uno de los más clásicos y los que quizás nos conviene aprender es el supervisado. Solo otro ejemplo, por ejemplo, imagínense un Excel donde yo tengo filas para personas humanas y las columnas son ciertas mediciones sobre su salud. Imagínense que nosotros tomamos datos sobre temperatura, presión arterial, datos sobre ciertos exámenes y infinidad de cosas. Y esos están en las columnas, las personas en la fila, y en la última columna dice si está la persona enferma o sana con respecto a una enfermedad. Entonces lo mismo, nosotros podemos tomar datos de personas que nosotros sabemos si están enfermas o sanas. Supongamos que tenemos 1000 datos que son así, nosotros tenemos todo, todas las mediciones y sabemos si están enfermas o sanas porque quizá un especialista médico hizo ese análisis. Entonces después llega una persona en donde solo sabemos la medición de todos esos exámenes, pero no sabemos si está enferma o sana. Pero como nosotros hemos creado un sistema de inteligencia artificial que aprendió de manera supervisada a predecir, entonces se puede predecir. Entonces fíjense que la filosofía de aprendizaje no depende del área. O sea, la misma filosofía va a funcionar en este caso datos que se acercan al mundo minero. Esa misma filosofía se ocupa en otros ámbitos. Entonces, trabajar en inteligencia artificial y análisis de datos es de alguna forma siempre interdisciplinario. Siempre. O sea, ustedes quizás a nivel más avanzado quieren aplicar unos ciertos métodos en un problema minero súper específico. Y uno siempre va a terminar, obviamente, leyendo investigaciones sobre minería, pero de repente la forma, la metodología que ustedes quieren trabajar ha sido analizada en otro área. Pero como ustedes han aprendido conceptos de programación, de Python, de R, son capaces de seguir metodologías de otras áreas y aplicarlas a su mundo. Porque al final, como las tecnologías se cruzan entre áreas, entonces no hay ningún problema. Entonces sigamos un poquito. Fíjense que tenemos que preparar, para que esto funcione, tenemos que preparar nuestros datos para poder dárselos a una red neuronal para que aprenda a predecir la eficiencia. Y fíjense qué significa preparar. Tenemos que hacer varias cosas. Tenemos que cambiar todas estas variables que son categóricas, por ejemplo, de texto, a números. Entonces, si yo veo el Excel, o algo así como un Excel, hay acá texto, y yo lo quiero cambiar a número. Entonces, simplemente le asignamos, o sea, a Lucía un 1, a Carlos un 2. Cada vez que aparece una Lucía, ponemos un 1. Cada vez que aparece Carlos, ponemos un 2. Lo mismo si es día, si es nublado, si es alta, si es cargado frontal, pala. Entonces, como que para los computadores, siempre es mucho más fácil, más amigable darle números, pero que nosotros sepamos y tengamos anotado eso en algún lado. Si sale 35, nosotros sabemos, es un tipo de máquina X. Entonces, eso no es necesario hacerlo desde el principio, porque nosotros muchas veces tenemos que facilitar la, la creación de datos. Y para eso quizás es mucho más fácil anotar las cosas así, pero nosotros después lo transformamos a números. O sea, no es necesario, eso es muy fácil de hacer. Entonces, una de las cosas es trasladar estas variables categóricas, o variables de texto, en números. La otra es normalizar variables numéricas. Eso en sencillo significa que a veces tenemos variables numéricas, por ejemplo, que van de 1 a 100 y la otra va de 1 a 10. Y nosotros queremos como que todo sea un poco comparable. Dicho en simple, cuando uno quiere que las cosas sean todas comparables, uno tiene que ponerlas como en la misma escala, dicho en simple. Eh, entonces hay como que normalizar los datos y ese tipo de cosas. La otra cosa que quizás es mucho más importante es esta división entre datos de prueba y de entrenamiento. Entonces, ¿qué significa? Vamos de nuevo a nuestros datos. Fíjense que nosotros queremos predecir la eficiencia. ¿Y cómo sabemos
ustedes me pueden preguntar, si yo entreno un modelo ocupando todos los datos, ¿cómo voy a saber si es que el modelo funciona bien o mal? ¿Dónde lo pruebo? Entonces, ¿qué es lo que uno hace habitualmente? Dice, ya, un porcentaje de los datos va a ser para entrenar el modelo. Por ejemplo, la mitad de los datos. O sea, celda por medio se va a ir para entrenar el modelo. Y las otras celdas que nunca las vio el modelo computacional, la red neuronal, las vamos a usar para probar el modelo. Entonces, en una parte lo entrenamos y en la otra que no le dimos al modelo, pero sí tenemos las etiquetas, porque fíjense en la columna eficiencia tenemos todas las etiquetas. Como tenemos las etiquetas, probamos ahí. Decimos, ¿está prediciendo bien el modelo? O sea, realmente si dice alta, ¿está prediciendo alta en los datos que yo no le mostré? Entonces, si en general predice bien, decimos, ya, nuestro modelo es bueno, entonces lo podemos usar en entornos más reales. Pero siempre tenemos que tratar de ver la eficiencia del modelo de inteligencia artificial, que en general se transforma en un número. O sea, podemos decir, en el 85% de los casos esto lo hace correcto, lo hace bien. Entonces, para nosotros 85 es correcto, entonces lo ponemos en producción. Dicho muy en simple. Entonces uno siempre tiene que probar su modelo de inteligencia artificial o de machine learning en un entorno, eh, digamos, como de laboratorio. Y eso es lo que hace esto. O sea, vamos a toda esta cosa. Lo que hace es hacer todo esto de cambiar las variables categóricas. Lo que hace es normalizar y dividir entre el conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba o de test. Aquí vamos a hacer que el conjunto de pruebas sea el 20%. O sea, de estos 1500, el 20%, si no me equivoco, son 300 filas. Entonces esas 300 filas las vamos a dejar así como en un cajón. El modelo computacional nunca las va a ver. También porque hacemos eso, porque hay un concepto bien fundamental que es el sobreentrenamiento. ¿Qué significa eso? Que si nosotros le pasamos todos los datos a la máquina, lo único que estamos provocando es un modelo como que se aprende de memoria todo. Entonces después nosotros le mostramos nuestros datos y los predice súper bien porque como que se los aprendió. Pero le pasamos datos nuevos que no están en nuestro Excel original y dice cualquier cosa. Ya tenemos un sistema que está hiper focalizado en nuestros datos, pero uno siempre tiene que probarlo en entornos más reales. Entonces uno tiene que hay ahí como una especie de trade-off entre un modelo que no es perfecto, pero es lo suficientemente flexible para funcionar en el mundo real. Pero si tenemos un modelo que es demasiado bueno en nuestros datos, lo más probable es que no sea tan bueno en el mundo real. Entonces ahí uno tiene que evaluar. Eso, esa evaluación es delicada, o sea, hay que ver ahí bien cómo se hacen las cosas. Pero es algo que uno tiene que tener presente. O sea, a veces uno queda súper feliz porque su modelo funciona súper bien y tiene buenos índices, pero en realidad uno quizás se equivocó y hizo un modelo que se memorizó la respuesta. Entonces siempre hay que tener cuidado con eso. Voy a ejecutar esta celda. Fíjense que apreté ahí y salió el tick. Entonces ahora que tenemos nuestros datos normalizados, los datos categóricos transformados, tenemos la división entre conjunto de prueba y de test. Y ahora viene construir una red neuronal. Las redes neuronales, muchas de ellas no es como que uno las tiene que programar desde cero, sino que hay librerías que te ofrecen como que te facilitan la vida. Una de ellas es Keras. Bueno, hay varias. Una de ellas es Keras, voy a escribirlo acá también en el chat, es una librería para trabajar con redes neuronales. Entonces eso también es algo que con lo que tenemos que lidiar, o sea, si les interesa mucho esto, es algo que también hay que conocer. Yo sé que les he mostrado un montón de herramientas, pero de alguna forma trabajar en análisis de datos es conocer varias herramientas, pero tampoco hay que marearse porque está todo un poco integrado.
y la manera de pensar es siempre igual. O sea, no es como que uno aprende diferentes software que son todos diferentes. "Oh, voy a aprender AutoCAD, voy a aprender todo diferente", sino que es todo bajo la misma filosofía y programando en Python. Entonces, aprender a veces, cuando uno ya sabe programar bien, aprender una nueva librería de Python es amigable. Amigable en el sentido de que quizás uno en el orden de días o semanas, no más, uno ya puede estar trabajando con una nueva librería cuando son un poco complejas. Entonces, no es tanto tiempo. Eh, entonces, uno puede como integrar eso en su trabajo, en sus investigaciones, en sus tesis, donde estén. O sea, no es tanto. Y así, o sea, quizás, porque además siempre están apareciendo nuevas tecnologías. Ahora estamos mostrando esto en Keras, en Pandas. Posible que en un año o 2 años aparezca otra librería que supere a estas librerías y hay que adaptarse. Pero esa adaptación no es tan difícil, en realidad es bastante amigable porque uno sigue programando en el mismo lenguaje. Entonces no hay que asustarse, sino que hay que motivarse a entrar a un área que está en ebullición. O sea, esas son las áreas interesantes donde uno siempre quiere aprender, esas áreas donde están avanzando las tecnologías, porque hay mucha gente usándolas, porque hay mucha necesidad en la industria. Esas son justamente las cosas que hay que aprender, porque están cambiando. Si no cambia, eso significa que esas tecnologías quedaron estancadas, que no están evolucionando. Entonces, esas no digo que no hay que aprenderlas, sino que quizás hay que aprenderlas una vez y ahí quedan. Pasa mucho también que hay sistemas grandes, 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 que como vienen desde mucho tiempo, fueron creadas con tecnologías más antiguas y ahí quedan. Y hay gente que sigue aprendiendo esas tecnologías porque, bueno, esos sistemas requieren mantenimiento, a veces el costo de migrarlas hacia otras plataformas es muy caro. Entonces se siguen trabajando en tecnologías más antiguas. Pero en el mundo de análisis de datos, las tecnologías están cambiando constantemente y están mejorando. Entonces hay que estar un poco acostumbrados a esa cosa que parece media vertiginosa, pero si uno se calma y dice, oye, yo aprendí Python, entonces esto debe ser igual, y efectivamente es igual. O sea, no es nada del otro. Y además, Python y R y todas estas cosas tienen una comunidad muy grande de aprendizaje. Y ustedes pueden buscar en foros, en internet, en YouTube, en múltiples plataformas para aprender. Entonces uno tiene oportunidades muy grandes para aprender. Entonces, a veces sirve mucho tomar un curso como este como para tener como una visión, la motivación, oye, esto es lo básico, y de ahí lanzarse a buscar y estar constantemente buscando nuevas cosas. Entonces vamos a crear en los minutitos que nos quedan una pequeña red neuronal que va a predecir la eficiencia de un viaje minero como alta, media o baja, utilizando como variables el tipo de equipo, el operador, la distancia recorrida, tiempo de ciclo, el turno y el clima, que son las columnas de nuestro Excel, y la eficiencia es la última columna. Vamos a usar esta librería que se llama Keras, TensorFlow. Los nombres no importan mucho en este momento, lo pueden buscar. Siempre las redes neuronales tienen esta cosa de capas. Entran información, tiene capas. Las redes neuronales más grandes tienen muchas capas muy conectadas entre sí. ¿Qué es lo único que les puedo decir en estos minutitos? Entran los datos, hay muchas capas que hacen operaciones matemáticas que en la parte más microscópica no son tan complejas. No sé si han tenido experiencia con álgebra lineal, pero son como multiplicaciones de matrices. Bueno, quizás son muchas multiplicaciones. Y lo que sale al final es la predicción. A veces esa predicción es muy compleja, a veces es bastante simple. En este caso, como que estamos con un ejemplo pequeño. Entonces vamos a tener capas de entrada en donde entran los atributos, que son simplemente estas columnas, que son 6. Vamos a tener capas ocultas que hacen cálculos entre los datos y la capa de salida que va a tener tres posibilidades: alta, media, baja. Entonces, de alguna forma, nuestras columnas, cada columna es una neurona
de nuestra red neuronal que va a tener, entra en esas columnas, se procesan en diversas capas y en la capa final está la predicción. Eso es lo clásico de una red neuronal y de la inteligencia artificial actual de muchísimos sistemas en muchísimas áreas. Entonces, vayan pensando desde ya qué tipo de problemas de predicción, qué tipo de datos tienen esta forma tipo Excel. No necesariamente tienen que estar en un Excel, pero como esta manera como estructurada de datos. Porque sería bien bonito que en las clases ustedes pudieran traer sus propios datos y pudiéramos trabajar con datos reales de alguna forma. Pero se van a dar cuenta que cuando ya cargamos esos datos reales, los cálculos son casi iguales. Bueno, sí, salvo que sean demasiado grandes, pero en un orden razonable de tamaño va a ser todo un poco igual. Bueno, supongo que me quedan unos minutitos, me avisan si me estoy pasando, solamente quiero decir dos cositas, bueno, una sobre la red neuronal, siempre las redes para que aprendan lo que uno hace es como un problema de optimización. Siempre detrás de una red neuronal hay una optimización. Porque, ¿cómo es que aprende la red neuronal a partir de los datos? De alguna forma uno siempre va comparando lo que genera la red neuronal inicialmente, que al principio puede ser una respuesta como media aleatoria, versus los datos reales. Entonces, de alguna forma, lo que uno busca es que el error se vaya disminuyendo. Entonces, es como un camino donde uno va buscando el camino óptimo para ir disminuyendo el error final. Esa idea de optimización está detrás de muchísimos sistemas de inteligencia artificial actual. Y eso hace que uno a veces recupere conocimientos que están como en los cursos iniciales de muchas carreras de ingeniería, donde uno aprende álgebra lineal, cálculo, optimización, porque esos conceptos son los que se ocupan en la inteligencia artificial. Pero tampoco se preocupen que es como que no es que yo les diga hoy vamos a volver a cálculo, no, sino que uno aquí ocupa como el concepto. Conceptualmente uno lo ocupa y además muchas de las cosas como detalles matemáticos están resueltos por esta librería. Entonces lo que uno muchas veces se tiene que preocupar es de dos cosas: aprender cómo se escribe una cosa en Python, pero también uno se tiene que preocupar de cómo diseño esa red neuronal para mi problema. Tampoco se parte desde cero, o sea, muchas veces uno busca, oye, para problemas parecidos, ¿qué tipo de red neuronal han usado? Bueno, esta, usamos la misma, y le hacemos unos pequeños cambios. O sea, tampoco, nunca se parte de cero en programación. Eso no significa que uno esté copiando, sino que uno simplemente como que busca cuáles son las soluciones, los modelos, las cosas que están por ahí dando vuelta y como que las aplica. Entonces, así funciona esto. Entonces, ¿qué es lo que hace todo esto para que vean cómo se ve como una red neuronal entrenándose? Aquí hace ese proceso de optimización y eso es lo que está pasando. Entonces, el, el sistema va mejorando, por eso ahí dice accuracy va acercándose a uno, la pérdida va disminuyendo, como que el error va disminuyendo. Y esto de epoch es como el tiempo. Entonces uno en la red neuronal va pasando por los datos, va aprendiendo, va mejorando el accuracy, que es como la cantidad de respuestas correctas, visto muy bien simplificado, que al principio, oye, se está equivocando un montón, ¿no? O sea, de tres posibilidades le está apuntando como a menos del 40% de las respuestas, o sea, bien malo, pero fíjense que eso va aumentando con el tiempo hasta, pucha, en el 93% de los casos lo dice bien, o sea, eso es un buen modelo. ¿Sí? Y va disminuyendo esta pérdida, que es como una medida del error. Se va disminuyendo el error y va aumentando la accuracy del modelo. Entonces, al final tenemos un modelo que parece ser adecuado para resolver este problema, que es el de predecir la eficiencia de un viaje minero a partir de ciertas variables que podemos capturar, que capturamos a partir de estos datos que fueron expresados en un Excel que al leerlo se transforma en un data frame en Python. Entonces fíjense que yo sé que hemos visto un montón de cosas, pero no es tanto. O sea, si uno lo pone como
en términos, supongamos que ustedes tienen datos y lo quieren hacer como su propio trabajo, quizás les toma días, quizás les toma semanas, pero no es una cosa que es tanto. Y también pensando en la cantidad de recursos que hay dando vuelta hoy en día. O sea, solamente pongan cosas en Google y van a aparecer una infinidad de cosas. Lo que a veces cuesta es saber cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Bueno, eso sí, es como preguntarle un poco a ChatGPT que te diga cosas y uno, ¿cómo evalúa si está recién partiendo? Y quizás esa es la dificultad actualmente. Yo, bueno, aprendí estas cosas antes de que hubiera como el acceso a ChatGPT y no había como tanta información. Entonces quizás no había ese problema de, oye, ¿cómo discrimino que este video de YouTube es bueno versus este otro? No había ese problema, aunque sí estaba el problema de que no había tanta información. Entonces, bueno, ya, hoy estamos en ese mundo en que hay muchísima información. Entonces, fíjense que aquí se entrenó el modelo, así se ve el entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial. Un modelo real sí toma muchísimo más tiempo, un modelo con más datos. O sea, entrenar un modelo real de inteligencia artificial quizás puede tomar días, hasta semanas, incluso meses. Y todo eso va a depender múltiples cosas, de la cantidad de datos, del acceso a capacidad computacional y qué sé yo. Pero siempre toma su tiempo. Lo que a veces no es un problema porque uno cuando ya hizo prueba, sabe que las cosas están bien, simplemente espera, si tiene que esperar horas, bueno, se toma un café, si tiene que esperar días, bueno, puede hacer otra cosa, no pasa nada. Y fíjense que así se ve una típica tabla de reporte de evaluación de un modelo de inteligencia artificial. Muchas veces se habla de, no voy a explicar qué es precisión y recall, pero fíjense que acá se ve la clase alta, baja y media. Una típica medida es el F1, no importa bien cómo lo definimos, pero eso, si es cercano a uno, estamos bien. Y otra es el accuracy, que es simplemente como cuánto le hemos acertado. Parece que le estamos acercando como al 91% y eso parece ser bueno. Otra cosa clásica en inteligencia artificial, machine learning, son estas matrices de confusión. Imagínense que yo pongo hacia abajo en las filas los datos reales, hacia la derecha pongo las predicciones. Entonces, ¿cuánto de las clases bajas fueron predichas como bajas? O sea, perdón, como altas. Entonces, de las 104 predije 98 correctas, pero 6 altas se fueron como bajas. Bueno, como media, en realidad los organizó alta, baja, media, como por orden alfabético. Entonces, en el mundo ideal solo tenemos las cosas en la diagonal y hay solo ceros. Todo lo que se sale de la diagonal son los errores del modelo. Y en los errores está información súper valiosa, porque equivocarse no significa que están las cosas mal, sino que es que tenemos que entender bien dónde están los errores. A veces en los errores hay cosas buenas, porque a veces nuestras clases se parecen mucho y quizás nuestro modelo solo se está equivocando en reconocer estas clases. Y quizás nosotros sabemos, porque ustedes quizás lo saben por su especialidad en minería, quizás te están prediciendo dos cosas que se parecen mucho por su expertise en minería. Entonces, ustedes, al equivocarse mucho el modelo, se están dando cuenta que el modelo no es que se esté equivocando, sino que el modelo está reproduciendo el conocimiento de alguien experto. Entonces, eso es algo bueno. O sea, es un error que uno espera que ocurra o que puede entender, que puede explicar. Entonces, siempre hay que entender el error de los modelos de inteligencia artificial y desconfiar de los modelos que no se equivocan. O sea, uno al entrenar modelos de inteligencia artificial no busca que sean 100% perfectos. Busca que sean correctos y busca que tengan poco error y que parte de ese error sea explicable. Eso es lo que uno quiere. Modelos de 100%, lo más probable es que están sobreentrenados y van a funcionar mal y van a ser poco flexibles a datos reales. Entonces uno tiene que ahí encontrar el balance. Si ustedes me preguntan, ¿y cuál es el porcentaje perfecto? Eso depende mucho del área. Hay áreas en donde es súper crucial la perfección. O sea, si ustedes quieren hacer un modelo de inteligencia artificial que prediga exacto
la célula que extraer de un cerebro que tiene un cáncer, vamos a querer que el modelo sea cercano al 100% de efectividad. Otros modelos te quieren predecir exactamente, no sé, la cantidad de camiones necesarios para extraer cierto material. Y supongamos que se equivocan en uno o dos camiones, no pasa nada, bueno, todo depende de la cantidad, pero hay errores que son más graves que otros. Y eso es otro mundo, eso es algo que en una clase más extensa podríamos analizar cómo se evalúan los errores, que es un gran tema, porque ahí es donde entra también el conocimiento desde su especialidad desde minería. Eso es muy relevante. No son simplemente datos, no es simplemente, el F1 es de tanto, listo, se acaba. No, ahí empieza la evaluación. Porque desde la evaluación experta ustedes van a saber si ese modelo sirve para el mundo real y si se puede aplicar, se puede poner en producción, se puede usar para tomar decisiones, eso es lo relevante. Entonces ahí está una cosa bien, bien importante, o sea, más allá de si uno quizás no quiere trabajar en análisis de datos, pero sí va a tener que lidiar, por ejemplo, con este tipo de informes, o sea, en el departamento de ingeniería que están, no están generando este tipo de informes. Y ustedes tienen que ser capaces de interpretar este tipo de cosas. Y con un poco de entrenamiento, con algunas clases, uno ya los pueden entender y ustedes le pueden como preguntar a la gente de análisis de datos, oye, ¿por qué está pasando estos errores? ¿Cómo los interpretamos? ¿Cómo podríamos mejorar? Y así sucesivamente. Entonces, solo un minutito más. Bueno, y aquí hay un montón de cosas que se pueden hacer, un montón de variantes. Estas redes neuronales se pueden hacer mucho más complejas y uno ahí tiene que evaluar si es que vuelvo más compleja la red, toma más tiempo de entrenar, oye, genero mejores resultados, si vale la pena sí, si no, no se hace. Y así, entonces ese es el tipo de cosas que se ven acá, bastante prácticas, bastante enfocadas en analizar datos, en aprender las herramientas que están hoy en día, digamos, un poco de moda. Y también que se den cuenta que estas librerías como que funcionan un poco todas iguales, o sea, como que uno entiende cómo funciona una y está entendiendo cómo funcionan otras. En realidad eso es lo interesante. O sea, esta manera de escribir las cosas que se ve un poco rara, yo la aprendo de otra librería y es igual. Y uno dice, mira, es igual que la otra. Entonces uno al aprender una bien, que se puede demorar y ahí puede estar ahí peleando quizás semanas, meses, pero lo aprendió y aprendió otra. Y esa es la ventaja de aprenderlo desde un lenguaje de programación. O sea, uno aprende Python con ciertas librerías y se puede extender a otras cosas. Así que eso, o sea, esa es como una primera pasada panorámica bastante rápida de cómo, del tipo de cosas que se pueden hacer. Hay muchísimas otras, o sea, se puede pensar esto como una red, como un grafo, si es que alguno tiene esa experiencia desde las matemáticas, en donde los nodos, por ejemplo, son lugares, y yo quiero recorrer, encontrar caminos mínimos. Ese mundo también está conectado con este. Además, la inteligencia artificial actual está muy conectada para hacer como inteligencia artificial en redes, que es como también mi área también de investigación. Entonces, lo dejo aquí.